muy bendecido lunes a toda la audiencia de Tiempo... Lunes, ¿cómo arrancamos hoy? Bendecido miércoles a toda la audiencia de Tiempo de Esperanza Radio. Sobre la marcha nomás nos dimos cuenta, así que con toda la bendición a todos aquellos que están del otro lado escuchándonos, a todos aquellos que están compartiendo esta poderosa reunión junto a nosotros aquí a través de la 90.5, a través de nuestro Facebook Tiempo de Esperanza Cañuelas. Así que bendecimos a cada uno de los oyentes, a todas las familias. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar una vez más sirviendo, alabando su nombre aquí a través de la 90.5, a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, a través de todos los medios, alabando al Señor. Gracias a Dios por nuestra casa ministerial Tiempo de Esperanza, ubicada en la avenida del Carmen 2549 de nuestra hermosa y bendita ciudad de Cañuelas. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos la vida de nuestro apóstol Mónica Díaz. En este día, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos la palabra sobre su vida, en el nombre de Jesús, pero sobre todas las cosas dando gracias al Señor, porque es un tiempo de dar gracias, es un tiempo de estar preparado, ¿no es cierto?, a recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que te invitamos en esta noche, te invitamos a compartir, te invitamos a que puedas estar etiquetando, te invitamos a que puedas estar recibiendo lo que Dios trae para tu vida en esta noche. Hoy tenemos una palabra poderosa de parte de Dios, hoy tenemos un mensaje poderoso de parte del Señor para tu vida. Te invitamos a vos que estás en tu hogar a que tomes papel, a que tomes un lápiz, a que tomes nota, porque Dios nos va a hablar de una manera exquisita en este día. Dios nos va a hablar de una manera a nuestro corazón en la cual terminaremos este día a las 23 horas impactados por la presencia de Dios, impactados por su palabra. Así que así empezamos ya a saludar, a bendecir a Marta Rodríguez, que ya está conectado en el nombre poderoso de Jesús, desde Uribilarrea. Dai Gariador también nos dice: bendecidas noches, gloria a Dios por esta reunión poderosa. Así que en el nombre poderoso de Jesús, ahí conectándose como cada lunes, como cada miércoles. Emanuel, así que ahí Isaac, bendecidas noches para todos. Mis hermanos de pacto, los amo mucho, dice ahí del otro lado. Susana Flores nos dice: bendecidas noches para todos. Saludamos hoy en este día a Gaby Sequeira por su cumpleaños en el nombre de Jesús. Así que ahí declaramos la palabra también sobre su vida. Un feliz, hermoso y bendecido cumpleaños en este día en el nombre poderoso de Jesús. Ahí tenemos, bueno, ya Marta que nos escribía y nos decía: bendecidos para bendecir, hermano, buenas noches. Ahí Débora Delgado que nos dice: bendecidos para todos en el nombre de Jesús. Nimia González nos dice: bendecido miércoles. Así que ahí Nimia en el nombre de Jesús desde Formosa, ahí escuchándonos como cada lunes, como cada miércoles. Ahí siguen dejando su mensajito. Si alguno no lo leo, por favor lo pueden volver a copiar porque se nos han ido, se nos han pasado mucho. Rosa del Carmen Alganiarás que nos dice: bendiciones ahí del otro lado en el nombre poderoso de Jesús. Luján Guille de Marcos Paz nos dice: bendiciones para todos. Ahí Alejandra Agostino dice: bendecidas noches familia de Tiempo de Esperanza Cañuelas. Ahí mi esposa Cintia junto a mis hijas Camila, Esperanza, dicen: bendecidos a todos. Ahí del otro lado también conectados, ahí siguen dejando su mensaje, siguen saludando, siguen etiquetando en esta noche, una noche poderosa en el nombre de Jesús. Ahí vemos a Caro también, Caro desde Loma de Zamora también conectados. Bendecidas noches para todos mis hermanos. Ahí Agustina Belén dice: bendecidas noches, tiempo bendecidas noches familia de Tiempo de Esperanza en el nombre poderoso de Jesús. Ahí se siguen conectando en esta noche. Patricia nos dice: bendecidas noches para todos, bendecidos para nuestra madre de la fe, para Mora, para Facu. Ahí Yoli Coronel dice: bendecidas noches para todos. Acá estamos en familia escuchándonos desde la 90.5. Los pastores Enzo y Valeria Olié dice: bendecidos hermanos, Dios los bendiga y a toda la mesa de trabajo, y bendecimos la vida de Mami, de Facu y Morita y a todo Tiempo de Esperanza. Así que ahí desde Toay, desde La Pampa, escuchándonos cada día también. Y también tengo a Carlitos Coronel que dice: bendecidas noches para todos, muy buenas noches. Ahí también conectado Maxi Corbalán, le dice: queridos hermanos, paz de nuestro Señor Jesucristo y que su amor reine en nuestros corazones. Bendecimos la vida de Maxi, bendecimos la vida de Nadia también en el nombre poderoso de Jesús. Y nos siguen
Dejando los mensajes Marta, claro, ahí nos dice Uribe presente, acá lista para escuchar y recibir la bendición, así que ahí desde Uribe conectadísimos en el nombre poderoso de Jesús. Qué bendición tenerlos a cada uno conectado en esta noche. Alicia dice, perdón, ¿se escucha mal o es mi celular? Pregunta, no, perfecto, estamos saliendo muy bien desde aquí. En el nombre poderoso de Jesús, Ali, salir y volver a ingresar en el nombre de Jesús. Así que Gabriela Lancelote que nos dice, bendecida, Mami, Facu, Mora, Silvia, Agus, bendecidos para todos. Y tenemos más mensajitos, Eli. Amén, bendecidas noches para cada uno de nuestros hermanos. A ver, yo tengo acá el de Paulito que dice, Paulito Gareador, bendecida noche y saludo para todos los oyentes. De Yoli Coronel mandándole un gran feliz cumpleaños a su amado Gabriel con toda la bendición. También tenemos a Gaby también saludando a Gaby Lancelot saludando a Gaby, mi hermano, en el nombre de Jesús. Amén. También tenemos el mensaje de Claudio que dice, bendecidos a todos los hermanos de Tiempo de Esperanza, gloria a Dios. Y yo le hice a mi amado Gabriel. A mi amado Gabriel, ¿no? claro. No lo pases por alto. Dije a su amado, dije igual. Hay todos saludando a Gaby por su cumpleaños. Señor. Ahí está Sandra Sequeira también, dice, bendecidas noches, saludos a todo Tiempo de Esperanza. Pelu Rendón nos dice, bendecidos para bendecir. También tenemos a Mari con toda la familia, a Mariela, dice, bendecida noches para todos. Le damos gracias a Dios por su vida. Jennifer Tolosa también que dice bendiciones para todos. Alejandra Agostina nos saluda, dice bendecido Cristian Eliseo. Nos saluda también la pastora Silvia que dice bendecidos con toda la bendición, los amamos mucho. La tenemos ahí a Gise que dice bendecidas noches, felices de poder reunirlos en armonía y juntos. Los amamos, hermosos hermanos. La tenemos también a José María Amarillo, José dice, María Amarillo, bendecimos, los escuchamos desde Loma de Zamora, tierra de Gosén, un abrazo. Así que damos gracias a Dios por esta nuevo programa de radio, agradecidos con el Señor por tener una nueva oportunidad de poder compartir su palabra. Un beso grande para cada uno de nuestros hermanos, para nuestra amada Madre en la Fe, para Morita, para Facu. Así que los dejamos que disfruten de este tiempo, un tiempo de aprendizaje, como decía Cris al principio, yo lo vuelvo a mencionar. Tome papel y lápiz, vayan buscando todo, preparen todo porque hoy hay una palabra específica para tu vida. Amén. Ahí Jennifer Tolosa dice bendecidos para todos en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está Alejandra, Ale Agostino, nos dice bendecido Cristian Eli. La pastora Silvia Texeira dice bendecidos con toda la bendición, los amamos mucho. Gise ya dada de alta en el nombre de Jesús. Nos dice bendecidas noches, felices de poder reunirnos en armonía y juntos los amamos, hermosos hermanos. Así que bendecimos en esta noche la vida de Mari Epigenio, que Dios ha obrado también en este día, así que ha salido de su operación totalmente Gloria con éxito en el nombre de Jesús. Nos alegramos mucho, así que ahí en la pronta recuperación sí, también. Ahí, bueno, como decías vos, José Amarillo, desde Loma de Zamora, amén, desde tierra de Gosén nos escucha, así que nos deja bendecidas noches para todos. Ahí Ali también nos deja el mensajito para todos nosotros. Isaac Emanuel, bendecidas noches, los amamos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecida, sí, el abrazo para todos, dice Roxana Torres, ahí del otro lado también. Anto Guille, que nos dice bendecidos, desde Marcos Paz también conectada en esta noche. Y dando gracias al Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ahí Alejandro Luis dice, bendiciones a mi prima Mónica y a sus hijos. Amén. Así que se siguen conectando en este día. Y damos gracias al Señor porque este es un tiempo, no solamente un tiempo radial, sino que es un tiempo en el cual la palabra del Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. La palabra del Señor viene sobre nuestra vida para verdaderamente tomar, ¿no es cierto? Tomar en cada uno de nosotros la responsabilidad que debemos tomar como hijo de Dios. Así que ahí Joana también está conectada, dice bendecidas noches para todos. Esther Ledesma dice, hola, bendiciones a todos acá conectados por la 90.5, los amamos y bendecimos mucho en el nombre poderoso de Jesús. Ahí la pastora Valeria, el pastor Enzo nos dicen gloria a Dios por cada hermano de pacto y cada uno de ustedes los amamos mucho en el nombre poderoso de Jesús. Siguen los mensajitos para todos ahí conectados en esta noche y de saber de que Dios Todopoderoso obra, de saber de que la palabra no vuelve vacía,
de saber que Dios poderoso está obrando en este tiempo, que Él escucha nuestro clamor, nuestra oración. Así que de más está decirlos que en el día de hoy, para todos los oyentes, para todos los que están del otro lado conectados, nos ha dejado un saludo muy grande y muchas bendiciones el apóstol Byron Walter desde Michigan, de Estados Unidos. Nos dejó un mensaje para todos y verdaderamente bendijo, ¿no es cierto? Bendijo a cada hijo ministerial, a cada hijo espiritual de la casa Tiempo de Esperanza. Así que la bendición sea sobre ustedes. Así que ese fue el mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Y nos seguimos alegrando en esta noche, como se alegra Agus Gariador, que nos dice bendecidas noches para todos también del otro lado conectadas. Así que en el nombre poderoso de Jesús, estamos totalmente bendecidos por este tiempo que estamos viviendo, por este tiempo que estamos pasando, de saber de que el Espíritu Santo ya está obrando no solamente en tu vida, en tu casa, en tu familia, sino en todos aquellos que se encuentran a tu alrededor. El Espíritu Santo está obrando. Ahí también se conecta Yami Guille y nos pone bendecido, nos pone Yami desde el otro lado. Norma nos dice bendecido, pa, amado apóstol Byron, los amamos muchísimo. Así que ahí Norma del otro lado también conectadísimo en el nombre poderoso de Jesús. Mientras siguen llegando los mensajes, ahí Bárbara Carrizo dice bendiciones hermanos, ahí del otro lado también conectados. Ahí Nadia Paz también está conectada. Siguen los conectados en esta noche dejando su mensaje y de saber de que sobre todas las cosas, Eli, de saber de que Dios oye el clamor de sus hijos, ¿no? De saber sobre todas las cosas que uno cuando ora, cuando clama al Señor, verdaderamente, como decía el apóstol Byron, marca el cielo. Sí. Uno marca el cielo a través de las oraciones, uno marca el cielo a través de la intercesión, uno marca el cielo a través del clamor y de saber de que Dios no nos deja siempre, como bien decía nuestro apóstol, pagando, ¿no es cierto? Sino que Dios verdaderamente responde a todos aquellos que caminan bajo su palabra, a todos aquellos que caminan bajo la paternidad y sobre todas las cosas a todos aquellos, ¿no es cierto?, que honran todos los días la presencia de Dios, que honran, ¿no es cierto?, el mensaje de la cruz, que honran al Espíritu Santo cada día. Por eso que verdaderamente podemos decir que somos una iglesia bendecida, que somos una iglesia totalmente santificada, que somos una iglesia, más que iglesia, somos una verdadera familia, ¿no es cierto?, esperando el tiempo del Señor para encontrarnos con Él en el aire, porque eso es su palabra y esa es su promesa, de que Él volverá por cada uno de nosotros. Eso es algo que siempre remarcamos como cuerpo, que somos una familia, porque no es simplemente, como bien decía nuestro apóstol, no somos un club social. Nosotros no vamos a pasar un rato, no nos simplemente ponemos la radio y nos vamos y seguimos haciendo cualquier otra cosa. Obviamente que podemos tener los distintos quehaceres que amerita la hora, ¿verdad? Pero no obstante estamos reunidos como cuerpo, como familia. Un cuerpo que clama, un cuerpo que ora, un cuerpo que vemos cómo el Señor responde por sobre todas las cosas. Hace un tiempo nos enseñaba que la salvación fue gratis, nosotros la recibimos por gracia. No tuvimos que hacer nada para recibirla. Pero en realidad ese regalo gratuito, ese regalo no merecido, tuvo un precio, ¿verdad? Y que nosotros, aunque la recibimos gratis, nosotros también tenemos que devolverle, que pagar un precio, que es nuestra consagración. Y muchas veces pensamos que consagración es negarse a cosas o es separarse de cosas que uno quiere hacer. Y en realidad no. La consagración es el deseo de uno. Consagración es entregar algo que uno quiere, que uno ama, o que uno considera importante y que Dios se haga cargo de eso. Nosotros cada día caminamos en esa consagración y vemos cómo las oraciones son respondidas realmente, porque hay un cuerpo que clama, hay un cuerpo que adora, hay un cuerpo que ante la adversidad realmente se levanta, aunque en el momento de dificultad recurre al Señor, ¿no? Hoy me venía mucho esa palabra a la cabeza, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en el momento de dificultad? ¿Hacemos lo que no debemos como lo hizo Saúl o hacemos lo que debemos como hizo David, ¿no? Y todos conocemos cómo terminó Saúl y todos conocemos cómo terminó David. Hay una gran diferencia en el medio realmente. Y nosotros tenemos siempre que actuar con ese corazón, ¿no? Con el corazón de hijo por sobre todas las cosas, con el corazón de servidor primeramente. Algo que siempre se remarcó en nuestra casa. Nuestra casa es una casa de servicio y cada uno de nosotros le sirve al otro. Algo que siempre remarcamos también en discipulado, algo que a mí me han remarcado cuando en mi época de discípulo, es el servicio. Cada uno sirve a otro. No hay uno más, no hay uno menos, sino que cada uno de nosotros estamos al servicio de otro.
nosotros verdaderamente. Siguiendo el consejo de nuestros amados apóstoles, siguiendo el consejo de Dios que se manifiesta a través de sus vidas, nosotros estamos en el servicio. Y realmente vivimos en este tiempo que ante las circunstancias uno puede pensar millones de cosas realmente, porque la carne puede actuar de esa manera, pero nosotros nos ponemos en la posición de Dios. Sin ir más lejos, la semana pasada hablábamos en discipulado cómo ser más como el Señor, ¿no? Amén. Y una de las cosas son los pensamientos realmente. ¿Qué haría Jesús en este momento? Y nosotros nos planteamos y nos ponemos en esa posición. Y algo que se me ha manifestado realmente en mi corazón es el no actuar por miedo. Nosotros estamos hoy acá y estamos gozosos. Ante cualquier sea la situación tenemos que permanecer sin miedo. Aunque cualquier sea la situación tenemos que permanecer con la certeza realmente absoluta de que nuestro Dios está obrando. Nuestro Dios obró y va a seguir obrando porque es el testimonio que tenemos cada uno de nosotros. Así que los bendecimos, hermanos, en esta noche. Nuestro Dios no es un Dios de yeso, como bien nos enseñaban, o de palo. No es un Dios que tiene ojos y no ve, y no es un Dios que tiene oídos y no oye. Nuestro Dios es verdadero, fiel, y nos ha respondido y podemos ver los testimonios, ¿no? La tenemos a Gise, la tenemos a Mari, que aunque el enemigo se ha querido levantar contra sus vidas, contra hijas, contra familias enteras, no tuvo poder, no tuvo forma, y hoy las tenemos junto con nosotros, y vamos a seguir viendo esta manifestación en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Por eso damos gracias a Dios. Eso es lo que nosotros día a día vivimos en nuestra casa, gracias a nuestros apóstoles, nuestros amados, porque ellos nos guiaron por este camino. Amén. Amén. Y ya también ahí saludando, ya está Diana Tilio conectados por la 90.5 también en este día desde el otro lado, así que escuchando ahí conectadísimo. Claudio nos dice bendecidos Eliseo, Cristian, los amamos. Ahí Claudito Variador del otro lado conectado en el nombre de Jesús, así que ahí Nimia González ahí nos aclara de Clorinda. Así que Formosa, saludando a Gaby también por su cumpleaños, saludamos a Lauriano también en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy Lauriano Espósito también está cumpliendo años, así que lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Ahí mientras siguen conectando, Yani González dice bendecido familia, tiempo de esperanza Cañuelas, atento escuchándolos por la radio. Un feliz cumpleaños para Gabriel Sequeira, saludo de toda la familia Coronel, ahí del otro lado nos dice en el nombre poderoso de Jesús. Así que más que felices, como decías vos, Eli, por todo lo que vivimos día a día, ¿no es cierto? Por cómo vemos el obrar de Amén. Dios en estos días, ¿no es cierto? No solamente sobre los hijos de tiempo de esperanza, sino sobre cada vida, sobre cada familia por la cual se ora, se intercede. Y verdaderamente hay algo que nos ha abierto quizás la cabeza, que nos ha abierto el pensamiento y que nos ha conmovido en el espíritu, ¿no? Más allá de todo este sacudón que nos ha pegado este fin de semana, más o menos más con lo que hemos vivido y demás, creo que esto nos ha llevado a madurar en nuestra oración, a madurar en nuestra intercesión, a madurar en un montón de cosas, ¿verdad? Donde hoy somos una iglesia que hemos duplicado nuestros horarios de intercesión, somos una iglesia donde nos estamos aferrando aún cada vez más al Señor, y todo esto yo creo que hay que verlo del lado que verdaderamente lo estamos viendo ahora, que es de saber de que el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas y que todo esto que hemos pasado, que hemos vivido, nos ha llevado a un tiempo más de oración, un tiempo más de intercesión, un tiempo más de compartir con el Señor y sobre todas las cosas de saber de que el Padre amado está con cada uno de nosotros. Por eso en esta noche bendecimos a cada oyente, bendecimos a cada persona, aún aquellos que se conectan por primera vez, preparándonos para una poderosa palabra que vamos a tener en esta noche para tu vida, para nuestra vida en realidad, ¿no es cierto? Dios hablándonos, enseñándonos una vez más, y de saber de que estamos viviendo un tiempo de gracia del Señor, sí, donde el Señor está sobre nuestras vidas, su mano está sobre nuestras vidas, ¿no es cierto? Así como lo declara el Salmo 112, en el nombre poderoso de Jesús, que somos bienaventurados en el Señor, ¿no es cierto? Bienaventurados aquellos que ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Bienaventurados aquellos que le creemos en todo tiempo, en toda dificultad al Señor.
Así que sobre todas las cosas ser agradecido a nuestro Dios, ser agradecido en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, sí, y Señor. Nunca, como me ha llegado un mensaje en estos días, nunca dejar de dar gracias a Dios, ¿no es cierto? No desesperar, no entrar en la desesperación, no entrar en el error, y sobre todas las cosas, algo muy importante que siempre quedó registrado en mi vida, en mi corazón, y es de cuidar al otro, ¿no? De cuidar al otro, de proteger al otro, de cuidar la integridad en realidad de la otra persona, de mi hermano, de aquel que está a mi lado, del que va codo a codo conmigo, cuidar su integridad, ¿no es cierto? Entonces, saber de que día a día lo que yo hablo o lo que sale de mi boca muchas veces puede causar daño. Debo aprender a cuidar mi boca, debo aprender a cuidar mis acciones, debo aprender a cuidarme de la manera en la que me muevo, porque Dios nos remarca todo el tiempo que sobre todo lo que hago, primeramente debo mirarlo a Él, al Padre, ¿no es cierto? Copiar de Él a imagen y semejanza de todo lo que Él hace por cada uno de nosotros y ha hecho. Así que ahí bendecimos la vida de Valentina, también Valentina Coronel, ya conectada en el nombre poderoso de Jesús. Así que preparándonos para una poderosa palabra, preparándonos para lo que el Señor tiene en este día para cada uno de nosotros. Hoy es un tiempo en el cual estamos preparados para recibir lo que Dios tiene. Así que te invitamos a vos que estés del otro lado a que tengas estos 2 o 3 minutitos que están quedando para que puedas tomar un papel, un cuaderno, una lapicera, empezar a tomar nota de lo que Dios quiere hablar en este día, porque Dios trae una palabra poderosa y específica para cada uno de nosotros. Así que estamos totalmente preparados para recibir lo que Dios tiene para nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Así que sin más, si tenemos Eli algo ya preparado, vamos con una alabanza, una adoración, así que ya nos vamos preparando para recibir la poderosa palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Amén, con toda la bendición. Ahí ya está José el Paisa del otro lado conectado también a través de su mensaje, dejándonos en esta noche, así que deja saludos, bendiciones para todos, bendecimos la vida del Paisa, bendecimos a cada oyente y ya tenemos ya del otro lado conectado junto a nosotros en esta noche. Tenemos la palabra ya lista, preparada desde Loma de Zamora, desde tierra de Gosén, ya está preparadísimo con la palabra para predicarnos, para enseñarnos esta noche, el pastor Miguel Acevedo. Así que bendecidas noches, pastor, bendecidas noches. Buenas noches, Cristian, buenas noches, audiencia. Me alegro poder estar nuevamente con ustedes, poder compartir
no solamente un momento, sino también poder compartir la palabra, poder estar en comunicación con ustedes. Quiero darle gracias a Cristian, a las personas que están en el estudio, a los que están conectados. Gracias a Dios por esta posibilidad que nos da de poder, el privilegio de predicar la palabra, de compartir la palabra. Amén. Algo tan poderoso para este tiempo. Amén, amén. Así que con toda la bendición, Pastor dispone de todo el tiempo de aquí hasta el tiempo que nos queda, así que para verdaderamente ministrarnos, traernos la palabra, pero sobre todas las cosas para soltarnos, ¿no es cierto?, ese mensaje que Dios ha puesto en su corazón en esta noche para cada uno de nosotros. Sin más, para todos los oyentes que quizás están del otro lado y no lo saben, a través de esta llamada nosotros nos estamos viendo las caras, pero bueno, vamos a cerrar la cámara para que usted verdaderamente pueda no distraerse quizás mirándonos mientras recibimos la palabra, y sí que pueda meterse en lo profundo del mensaje. Así que, Pastor, todo suyo con toda la bendición. Gracias, Cristian, gracias. Yo quiero compartir con la audiencia hoy una de las palabras que para mí fue de mucha bendición, algo hermoso, algo lindo, algo de lo cual yo he obtenido una enseñanza tremenda, que ha sido uno de los pilares sobre los cuales después yo he caminado y sigo caminando en el camino del Señor. Pero antes de entrar el mensaje, yo quiero tener un momento de introducción con todas las personas que nos están escuchando. No importa cuál sea su nivel espiritual, no importa cuánto tiempo lleven en el camino del Señor. Yo sí quiero comentarle algunas de las cosas que a mí me ha pasado en todo este tiempo que llevo en el camino del Señor. Hace bastante tiempo atrás, un día me invitaron a una iglesia muy grande acá en la ciudad de Buenos Aires y yo asistí. Eran mis primeros tiempos de cristiano, cuando yo recién estaba conociendo al Señor, y me invitaron porque venía un predicador muy famoso de España, venía a predicar, y bueno, yo asistí con todas las expectativas, y este predicador había compartido un pasaje de la vida del apóstol Pedro, pero los comentarios que había hecho después eran lapidarios, de tal manera que a mí no es que me han caído bien, no es que me han caído mal esos comentarios, pero yo, como recién comenzaba en el camino, perdí interés en conocer la vida del apóstol Pedro. Después de mucho tiempo después, en otra oportunidad, también me invitaron a otra iglesia muy grande de acá de nuestra zona y escuché a un profeta predicar. Este profeta estaba compartiendo un pasaje del libro de los Salmos y a mí me sorprendió mucho la elocuencia que tenía, la manera en que él trazaba la palabra. Y mi sorpresa era porque generalmente los profetas no es que sean todos buenos predicadores, no se caracterizan generalmente los profetas por ser buenos predicadores. Así que yo, gratamente sorprendido, esa noche volví a mi casa, pero había algo que me causaba ruidos en mi cabeza. Entonces me quedé yo en mi casa, despierto esa noche, tomé mi Biblia de estudios, tomé mi diccionario bíblico y tomé todos los apuntes que había anotado durante la prédica. Y le digo que esa sorpresa agradable que tuve durante el culto se cayó por el piso cuando empecé a leer tanto la Biblia de estudio como el diccionario bíblico. Pude comprender que la opinión que tenían los estudiosos de la Biblia, los teólogos, respecto de este pasaje que había predicado este varón de Dios,
no coincidía casi en nada con lo que él había dicho. ¿Qué es lo que les quiero decir yo hoy en este día? Lo que les quiero decir es que no se queden con lo que hoy puedan escuchar. Hagan como los cristianos de Berea. Miren las Escrituras, examinen las Escrituras, investiguen lo que escuchan. Y ustedes ahí van a poder ver si lo que hoy se comparte tiene sustento bíblico o si tiene su base en las Escrituras. ¿Sabe? ¿Y por qué le digo esto? Porque ninguna revelación de ningún hombre jamás se puede comparar a la revelación que viene de parte de Dios en las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Sabemos que el Señor Jesús en el libro de Lucas, en el capítulo 4, Él ha dicho que cuando iniciaba su ministerio vino a devolver la vista a los ciegos. Y Él no se estaba refiriendo a los ciegos naturales, no se estaba refiriendo a Bartimeo o a algún otro que recuperó la vista. Él estaba hablando espiritualmente. Y esto tiene algo que ver con lo que después el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, cuando dice que el evangelio está encubierto para los que se pierden, porque dice, el adversario, el príncipe de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver reflejada la luz del Evangelio de Jesucristo, que es imagen de Dios. ¿Me entiende? Muchas veces la revelación del hombre es un rema que viene de parte de Dios, pero nunca, jamás va a ser más importante que las Escrituras. Miren, sabe que nosotros tenemos que tener muy en cuenta las Escrituras cuando escuchamos los mensajes. Tenemos que mirar las Escrituras, tenemos que anotar lo que los predicadores predican para después comprobar si realmente eso es de parte de Dios. Y si es de parte de Dios, tiene que estar en las Escrituras y tiene que reflejar lo que dice las Escrituras. Ahora, ¿por qué yo le comento todo esto? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas. Y si es el mismo Espíritu que nos revela todas las cosas, es porque hoy hay hombres de Dios, estudiosos de las Escrituras, que tienen visiones distintas de un mismo pasaje de la Biblia. Si nosotros vemos hoy en este tiempo las divisiones que hay dentro del Evangelio, hay cristianos trinitarios, cristianos unicitarios, hay cristianos continuistas, cristianos cesacionistas, hay cristianos milenialistas, hay cristianos amilenialistas. Imagínense cuántas denominaciones hay dentro del pueblo de Dios. Tenemos los cristianos reformados, tenemos los cristianos bautistas, tenemos los cristianos luteranos, tenemos los cristianos presbiterianos, tenemos los cristianos pentecostales. Y aún así, cada una de esas denominaciones, a su vez, están subdivididas. Imagínense si no es necesario estudiar las Escrituras. Hay gente en este tiempo que dice que el diezmo es de la ley y que por lo tanto, por ser de la ley, ya no está vigente. Y hay cristianos en este tiempo que enseñan que el diezmo es la puerta de entrada para la bendición. Hay cristianos que en este tiempo dicen que las mujeres no pueden ejercer ministerios. Y hay cristianos que en este tiempo enseñan que las mujeres pueden tener ministerio y que pueden seguir siendo usadas de parte de Dios como lo fueron Déboras y cuantas otras grandes mujeres de Dios. Y no nos olvidemos que en otro tiempo, cristianos estudiosos de la Biblia, por interpretar erróneamente pasajes de las Escrituras, crearon sectas. El líder que fundó los Testigos de Jehová y el líder que fundó la iglesia
de los mormones, eran cristianos que estudiaban las Escrituras, pero por una interpretación errónea, ellos están enseñando, creo yo, una falsa doctrina. Así que por eso es que yo siempre le pido a las personas, yo nunca, o trato de no predicar en forma remota, ya sea por internet, por radio, porque es difícil predicar, para mí es difícil predicar sin interactuar con las personas, sin mirarle los ojos a las personas, porque cuando miramos a los ojos a las personas, podemos ver, percibir si alguno tiene dudas, si alguno entiende, y si hay algunos temas que uno tiene que profundizar, y si hay otros temas que uno por ahí lo puede tocar de una forma más superficial y tratar de desarrollar toda una idea que está dentro de un pasaje bíblico. Los pasajes bíblicos, para mi manera de ver, cada pasaje tiene 4 o 5 mensajes distintos. Imagínense si un pasaje nunca lo vamos a poder desarrollar en un solo culto. A mí me sorprende y la verdad que yo admiro a los predicadores que pueden hablar de tantos pasajes en un mismo servicio. Yo la verdad que admiro. Yo admiro a los predicadores que pueden predicar un mensaje en 20 minutos. La gente que me conoce y que me ha escuchado sabe que mis mensajes duran 45, 50, una hora, porque ese es el tiempo que a mí me lleva a explicar un pasaje. Hoy yo quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 14. Este pasaje es un pasaje muy lindo, es un pasaje muy conocido, que trata sobre la negación de Pedro, cuando Pedro niega al Señor. Y este pasaje no es un pasaje común. Este pasaje no solamente está en el libro de Marcos, en el capítulo 14, versículo del 66 al 72. Este pasaje también se encuentra en el libro de Mateos, se encuentra en el libro de Lucas y se encuentra en el libro de Juan. La vez pasada yo le comentaba, cuando me tocó compartir con la audiencia el Señor Jesús camina sobre las aguas, que era un pasaje que también estaba en Mateo, en Marcos y Juan. Y yo le comentaba que yo elegí hablar sobre el pasaje de Mateo porque Mateo era el único libro que tenía no solamente que Jesús camina sobre las aguas, sino que también tenía la parte donde Pedro camina sobre las aguas, que los otros pasajes no lo tenían. Pero ahora yo quiero tomar el pasaje que está en Marcos, y por una cuestión muy particular. Si bien es cierto que este pasaje lo comenta también Lucas, lo comenta también Juan, lo comenta también Mateo, yo quiero tomar el pasaje de Marcos, por una cuestión muy particular. Sabe que Marcos era el colaborador de Pedro, y la mayoría de los relatos que escribe Marcos fueron dictados por el mismo Pedro. Nosotros no podemos dejar de olvidarnos que Mateo y que Juan fueron discípulos del Señor, pero en este pasaje Mateo y Juan no estaban presentes. La Biblia dice que los discípulos habían huido, habían escapado cuando el Señor fue detenido, cuando fue aprehendido en el huerto de Getsemaní. Así que yo hoy quiero que ustedes me acompañen en este pasaje que las Escrituras llaman la negación de Pedro. Y está en el capítulo 14 y empieza en el versículo 66. Yo le quiero leer todo el pasaje y después vamos a ir tratando de verlo parte por parte y cuáles son las cosas que yo quiero comentarle hoy de este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Yo lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 66 dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco.
ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. El versículo 69 dice, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Miren, este es el pasaje que yo quiero compartir con ustedes, pero no podemos compartir este pasaje a veces sin meternos un poco, sin introducirnos un poco en el contexto. Esta situación no se da en una circunstancia cualquiera. Esta situación se da en un momento muy particular. Esta situación se da cuando nuestro Señor ya fue aprendido en el huerto de Getsemaní. La detención del Jesús, y ya se da en el momento en que estaba siendo enjuiciado por el sumo sacerdote. Es más, dice que el Señor ya estaba dentro de la casa del sumo sacerdote y que Pedro, según el libro de Lucas, lo seguía de lejos. Dice que Pedro lo seguía. Ahora, en el momento de mayor crisis del Señor sucede esto. Y fíjese de qué manera responden sus discípulos. Fíjese de qué manera actúan sus seguidores. Fíjese cómo actúa la gente en este momento. Nosotros, cuando leemos este pasaje, primero tendríamos que empezar pensando. Pedro dictó este pasaje a Marcos. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro cuando él le estaba contando a Marcos lo que le había sucedido? ¿Habrá tenido vergüenza? ¿Habrá tenido tristeza? Nosotros no sabemos porque la Biblia no lo dice. Pero sea cual fuera la circunstancia, sea cual fuera la sensación, la emoción o el sentimiento de Pedro, este pasaje fue inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros podamos aprender una lección. Para que nosotros hoy en este tiempo podamos reflexionar y meditar sobre esta porción de las Escrituras. ¿Y cuál es la lección que tal vez nosotros deberíamos aprender de este pasaje? Quizás una de las tantas lecciones que podíamos aprender hoy es los efectos nefastos que tiene el temor en la vida del creyente. Los efectos negativos que suceden en la vida de un cristiano cuando se cree incapaz de enfrentar cualquier situación o cualquier prueba sin considerar la guía del Señor. Los efectos negativos que tiene la vida del cristiano cuando se niega a reconocer sus limitaciones. Lo peligroso que es cuando un cristiano se cree autosuficiente. Y podemos tener algunos ejemplos de estas circunstancias. Imagínense ejemplos bíblicos cuando un cristiano se siente autosuficiente. El mejor ejemplo que quizás en este momento se me ocurre es el profeta Elías. En un momento él hace descender fuego del cielo, en otro momento él a filo de espada mata a los profetas y a los sacerdotes de Baal, pero en otro momento él
tiene temor y huye para salvar su vida cuando lo amenaza una mujer. Quizás el profeta Elías, en los momentos donde el Señor lo usaba de una manera tremenda, él se sentía autosuficiente. Quizás cuando él hizo descender fuego del cielo, él se sintió autosuficiente. Quizás cuando el Señor le concedió la posibilidad de que solamente el holocausto que él ofreció sea consumido, él se sintió autosuficiente. Quizás el profeta Elías se sintió autosuficiente cuando el Señor le concedió matar a filo de espada a los sacerdotes y a los profetas de Baal. Pero quizás cuando el Señor retiró por un momento su mano, él tuvo miedo y tuvo que huir para salvar su vida. Estos son los momentos que pasan los cristianos. Esos son los procesos por los que pasan los cristianos. Y es necesario que nosotros pasemos por cada uno de esos momentos. Es necesario que nosotros tengamos que enfrentar esos procesos. Ahora fíjese a quién le sucede esta circunstancia. Fíjese quién tiene que pasar por este proceso. Nada más ni nada menos que el discípulo llamado Pedro. Nada más ni nada menos que el que después sería el apóstol Pedro. Pedro no era una persona común. Pedro era el líder de los 12. Pedro no era una persona común, él era un privilegiado. Él caminó 3 años y 6 meses con el Señor. Pedro no era común. Muchas veces habló en forma personal con el Señor y tenemos testimonio de eso en muchas partes de las Escrituras. Es más, cuando la Biblia menciona a los discípulos, el nombre de Pedro siempre aparece primero. Si vemos las Escrituras, Pedro tuvo revelaciones del cielo. Cuando el Señor Jesús preguntó, ¿qué dice la gente que yo soy? Y los discípulos le contestaron, algunos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y el Señor cuando le dice, ¿y ustedes quién cree que soy? Solamente Pedro fue el que respondió y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, Pedro, esto no te ha revelado sangre ni carne, esto te reveló mi Padre que está en los cielos. Pedro era el hombre que tuvo revelación del cielo. Cuando el Señor Jesús estaba predicando y parte de las multitudes empezaban a irse, Pedro le dijo al Señor, Maestro, palabra dura es la que estás hablando. Y el Señor le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y la respuesta de Pedro fue, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pedro no era una persona común. Pedro hizo milagros. Pedro sanó enfermos. Seguramente Pedro también echó afuera demonios durante su ministerio como discípulos. Porque después que el Señor manda a los 60 a predicar, cuando vuelven en el libro de Lucas, en el capítulo 10, los discípulos dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quiere decir que Pedro también echó afuera demonios. Pedro participó de milagros. Pedro no es que solamente vio los milagros que su Señor hacía. Pedro no es que solamente vio los prodigios que el Señor hacía. Pedro también probó de esas cosas. Y a él le tocaba pasar por este proceso. A él le tocaba pasar por esta circunstancia. Lo que le quiero decir es que Pedro no era común. Pedro era un creyente, Pedro no era un rebelde, Pedro no era un desordenado, Pedro no era alguien que se manejaba solo. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de Pedro camina sobre las aguas, él le dijo, Señor, si eras tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él no se mandaba solo, él esperaba primero la confirmación de su líder, él esperaba la orden, él no hacía cosas porque sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahora?
Porque, volviendo otra vez a Pedro camina sobre las aguas, eso sucedió cuando él llevaba 1 año y 6 meses caminando con el Señor. Pero esto ya es, esto sucede cuando el Señor ya estaba a punto de ser crucificado al día siguiente. Esto ya sucede cuando él llevaba 3 años y 6 meses con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que fue la negación de Pedro? La negación de Pedro no fue algo que sucedió por casualidad, pero sí fue algo que le tomó por sorpresa. Miremos las Escrituras. En el versículo 66 dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. Pedro estaba ahí en la casa del sumo sacerdote. Pedro estaba ahí en el patio. Pedro estaba ahí mezclado con otras personas. Seguramente en ese patio, seguramente donde él se calentaba las manos, en ese fuego, seguramente también había soldados romanos, seguramente también ahí había guardias del templo, porque era la casa del sumo sacerdote, seguramente también había gente de la multitud que había ido a aprender al Señor. Pero ¿por qué nadie de esto se fijaba en Pedro? No, porque ellos tenían otra orden. La orden de esos soldados, de esos guardias, era solamente detener al Señor. Ellos estaban concentrados en lo que sucedía con el Señor. No tenían tiempo para fijarse en otras personas. Pero ¿cómo es entonces que Pedro fue identificado? Dice que a Pedro lo identificó una criada. ¿Y por qué una criada? Y porque la criada era la que se encargaba de abrir y cerrar las puertas cuando venían las personas a la casa del sumo sacerdote. Pedro estaba en ese lugar. Lucas dice que Pedro lo seguía de lejos, pero Pedro seguía al Señor. Él quería saber lo que estaba pasando. Él quería estar cerca, pero él tampoco no quería estar muy cerca para no ser descubierto. Yo creo que él estaba ahí casi escondiéndose para pasar desapercibido. No era tan valiente para estar ahí al lado de su Señor, pero tampoco era un cobarde para huir con los otros. Pedro quizás tenía miedo de quedar cautivo, pero era tan fuerte su sentimiento de autopreservación, era tan fuerte como el deseo de saber qué es lo que pasaba con su Señor. Por otro lado, yo creo que él quería estar allí. Es más, si vemos las Escrituras, el Señor dijo que Pedro iba a estar allí. El Señor le había dicho a Pedro: Pedro, todas estas cosas van a pasar. ¿Cómo? ¿Cómo es que el Señor le dijo? ¿Cuándo le dijo? ¿De qué manera le dijo el Señor a Pedro? Habíamos dicho que no fue algo que sucedió por casualidad. El Señor lo predijo. Lo que el Señor dijo fue lo que exactamente sucedió. Lo que el Señor había profetizado antes era lo que exactamente estaba sucediendo de la misma manera que Él dijo que iba a suceder. Antes de ser aprendido, el Señor estuvo en el huerto de Getsemaní orando. Y antes de estar en el huerto de Getsemaní orando, el Señor estaba compartiendo la cena con sus discípulos. Y cuando Él compartía la cena con sus discípulos, Él les habló. Y Él le había recordado a sus discípulos la profecía que está en el libro de Zacarías, en el capítulo 13. Zacarías profetiza ahí: heriré al pastor y serán esparcidas las ovejas. El Señor les recordó eso a sus discípulos. Es más, el Señor le dijo a sus discípulos: hoy todos ustedes se escandalizarán de mí. Y Pedro dijo: no, todos no, Señor, yo no.
Aunque los otros se escandalicen, yo no. Aunque los otros te nieguen, yo no. Yo, si es necesario, iré a la cárcel contigo. Si es necesario, Señor, yo moriré contigo. Es más, el Señor le profetizó: Pedro, hoy, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces que me conoces. El Señor lo dijo. El Señor le avisó a Pedro. Es más, si vemos un poquito antes, el Señor le dice otra cosa más a Pedro que Pedro no tomó en cuenta. El Señor le dijo: Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como trigo. El Señor le advirtió a Pedro: se viene una prueba tremenda. Se viene algo que va a ser difícil de superar, Pedro. Pero ¿sabe qué, Pedro? Yo voy a estar orando por ti para que tu fe no falte. O sea que el Señor le avisó a Pedro lo que iba a pasar. Pero ¿por qué entonces a Pedro esto lo toma por sorpresa? ¿Por qué? Esto lo vamos a ver un poquito después. Pero el tema es que ahora Pedro fue descubierto. Pedro estaba allí y lo descubren por primera vez. Una criada le dijo: tú estabas con Jesús el Nazareno. Y él le respondió: no le conozco. Él le dijo: no sé lo que dice. Y dice la Biblia que salió, dice, y cuando vio a Pedro, le dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Fíjese, la primera negación de Pedro lo tomó por sorpresa. Él no pensaba que iba a ser descubierto. Muchas veces a nosotros hay cosas que nos toman por sorpresa. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo algo que quizás delante de los ojos del Señor no es lo correcto y somos descubiertos, nos toma por sorpresa. ¿Y cómo nosotros reaccionamos después de esa sorpresa? Acá podemos ver de la manera que reaccionó Pedro. Dice que Pedro salió a la entrada y cantó el gallo. No se fue de la casa. Pedro del patio salió y se quedó en la entrada, no se fue. Nosotros cuando estamos haciendo algo que no tenemos que hacer o cuando estamos en lugares donde no tenemos que estar y nos damos cuenta, lo primero que tenemos que hacer es salir. Pedro fue descubierto, pero no se fue de la casa, solo cambió de lugar. La Escritura es la que dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces nosotros, cuando estamos en lugares indebidos o realizando algo que no es correcto, lo que tenemos que hacer es saber que hay lugares en los que no debemos estar. Tenemos que saber que hay actitudes que tenemos que cambiar. Tenemos que saber que hay hábitos que tenemos que abandonar. No es cambiar un lugar. No, tenemos que salir. Fíjese que Pedro no se fue de la casa. Pedro no cambió de actitud. Pedro no corrigió su error. Pero empezamos diciendo que no era cualquiera. Empezamos diciendo que era el líder de los 12. Empezamos diciendo que hizo milagros, que hizo señales. Empezamos diciendo que él echó afuera demonios. Empezamos diciendo que él tuvo el privilegio de caminar 3 años y 6 meses con el Señor. Y miren la actitud que tiene. Esto tiene... Nosotros tenemos que capitalizar esta enseñanza. Tenemos que saber cuál es el momento justo en que tenemos que redireccionar nuestra vida. A veces tenemos que redireccionar nuestra vida matrimonial cuando nos damos cuenta que hay algo que no está bien.
Hay veces que tenemos que redireccionar nuestra vida económica cuando hay algo que no está bien. Hay veces que tenemos que redireccionar nuestra relación con los hijos cuando nos damos cuenta que algo no está bien. Hay veces que tenemos que redireccionar nuestra vida laboral cuando nos damos cuenta que algo no está bien. Hay veces que tenemos que redireccionar nuestra vida ministerial cuando nos damos cuenta que hay algo que no está bien. Cuando el Señor permite algo es con un propósito. Y el Señor le avisó a Pedro las cosas que iban a suceder. Y fíjense que en este pasaje dice que el gallo cantó la primera vez. Se tenía que dar cuenta que era el momento de salir de ahí. Se tenía que dar cuenta que era el momento de cambiar. Pero él solamente decidió cambiar de lugar. Y fíjese lo que pasó. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Ahora fíjese en el versículo 69, dice, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. La criada ya no le dijo a Pedro, le dijo a los que estaban allí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Pedro no solamente cambió de lugar, que Pedro se quiso mezclar con las personas, que quizás Pedro se puso a hablar con las personas, quizás Pedro quiso camuflarse entre las personas. Él quiso seguir ahí. Pero no le echemos toda la culpa a Pedro, porque Pedro tenía confusión en su mente. Por un lado tenía el valor de seguir ahí, por otro lado tenía el temor de ser descubierto. Por un lado tenía el valor de saber lo que pasa con su Señor, pero por otro lado tenía el temor de quedar expuesto y ser tomado como prisionero. A veces nos sentimos así. A veces nos sentimos así y ese momento es donde quizás podemos llegar a tomar decisiones equivocadas. Ahora, fíjese, la segunda vez que Pedro niega al Señor. Es la segunda. La primera lo tomó por sorpresa, pero fíjese, en la segunda dice, la criada viéndolo otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. La segunda vez que Pedro negó al Señor no fue una sorpresa, porque ella llevaba un tiempo ahí. Ella había pensado inclusive qué es lo que iba a responder, porque ella tenía decidido no cambiar. Él tenía decidido no salir, él tenía decidido no irse. Seguramente en ese tiempo ella tenía pensado qué es lo que iba a responder. La primera vez que te equivocaste, la primera vez que tropezaste, la primera vez que te desviaste, quizás fue una sorpresa. Pero la segunda vez, la Biblia dice que pasó un tiempo. Salió del patio, fue a la entrada, estuvo hablando con las personas, estuvo camuflándose ahí. Él seguía con la curiosidad, pero le seguía faltando la valentía. Él tenía el coraje, pero le faltaba el valor de asumir una posición. Él sabía lo que tenía que hacer, pero no se animaba a tomar esa decisión. Amén, amén. Seguimos, Cristian, vamos a retomar. Vamos a retomar de la tercera negación, vamos a retomar. Vamos a leer el pasaje a partir del versículo 70. Pedro negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de él. Acá podemos ver que Pedro
ya estaba intimando con la gente que estaba en el lugar. Pedro no solamente no se fue del lugar, Pedro se quedó en el lugar. En la primera negación dijimos que pudo haber tomado por sorpresa. En la segunda negación es porque Pedro decidió quedarse. Pero acá vemos ya que Pedro sabía lo que estaba haciendo. Porque dice que Pedro estaba hablando con ellos. La Escritura dice, entonces, dice, pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Él estaba hablando, él estaba intimando, él tenía comunión con ellos. Ya no fue una sorpresa el que le hayan descubierto. Eso fue la primera. La segunda vez él decidió no irse, pero la tercera vez él ya estaba a gusto ahí. Él estaba queriendo camuflarse, él estaba queriendo intimidar con la gente de ahí. Él ya sabía que no tenía que estar ahí. ¿Y por qué ellos le descubren? Porque le dicen, tu manera de hablar es como la de ellos. Y tú eres un Galileo. Él no solamente negó al Señor, él negó a los otros 11 discípulos porque le dijeron, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no. Él se negó a él mismo porque le dijeron, tú eres Galileo. Y él le dijo, no. Él se negó a él mismo, él negó a los 11 discípulos, él negó a su Señor. No cumplió su promesa. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros tropezamos, cuando nosotros caemos, no solamente estamos teniendo un mal testimonio de nosotros, también estamos dando un mal testimonio para nuestra congregación. Nuestro mal testimonio afecta a nuestra iglesia, nuestro mal testimonio afecta a nuestros hermanos. Nuestro mal testimonio afecta el Evangelio de Jesucristo. Cuando yo hago algo malo, no es que solamente mi buen nombre cae, no, detrás de eso hay otras personas que son afectadas. Imagínense, si yo tengo mal testimonio, ¿qué van a decir? Va a la iglesia de fulano de tal, va a tal iglesia. Yo estoy afectando a los otros miembros de la iglesia con mi mal testimonio. Si yo hago algo malo, lo que la gente va a decir, y ese va a la iglesia, y ese dice que es cristiano, y ese dice que es evangélico. Cuando yo hago algo malo, también estoy negando al Señor, estoy negando a la iglesia y me estoy negando a mí mismo porque yo decidí ir a una iglesia, yo decidí comprometerme con el Señor voluntariamente. Y cuando hago algo malo, todo eso cae, todo eso cae. Y en la tercera negación, todo eso Pedro hizo caer, todo hizo caer. Pero ahora, fíjense lo tremendo de lo que sucede. En el versículo 71 dice, entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre del quien habla. A Pedro lo identificaron por su manera de vestirse y por su manera de hablar, y él lo que quiso hacer es negar todo eso. ¿Cómo? Ya no hablaba como cristiano, ahora ya empezó a maldecir. La palabra maldecir es hablar mal, la palabra bendecir es hablar bien, porque el que bendice habla lo que Dios habla, y el que maldice habla lo que el diablo habla. Entonces cuando él empezó a maldecir, él empezó a hablar como si fuese un hijo del diablo, no como si fuese un hijo de Dios. Y él cuando empezó a jurar, el mismo Señor Jesús dijo que no hay que jurar, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero él, ¿por qué juraba? Porque él juraba sabiendo que estaba mintiendo. La mayoría de los que juran es porque quieren hacer verdad sus dichos.
porque quieren reafirmar, como si el hecho de jurar trae certeza sobre algo que uno habla. Y él empezó a maldecir. Él dijo, miren, yo hablo como ustedes, yo me parezco a ustedes, yo no me parezco a ellos, mi manera de hablar ahora es como la de ustedes. Alguno cuando se retira un poco de la congregación, cuando se retira un poco de la vida espiritual, cuando se retira un poco de la oración, empieza a conformarse al mundo. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos? No conforméis a este mundo, no conforméis, no tomen la forma de ellos, no sean como ellos, no tengan la costumbre de ellos, no tengan la manera de hablar de ellos, no tengan la manera de vestirse de ellos. Pero cuando uno empieza a negar al Señor, empieza a cambiar hábitos, y uno de los primeros hábitos que cambia es la manera de hablar. ¿Y por qué? Porque como ya no se puede identificar como hijo de Dios, se identifican como aquellos que no lo son y hablan de una manera que no tienen que hablar. Maldicen. Y cuando uno maldice, lo que hace es traer el peso de la mano de Dios sobre su vida. Y cuando uno bendice, lo que hace es traer la gracia de Dios sobre su vida. Pedro empezó a maldecir y Pedro empezó a jurar. Pero mire lo que dice la Biblia en el versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, dice, lloraba. Mire, acá hay algo lindo, acá hay algo que nosotros quizás muchas veces lo pasamos por alto cuando leemos las Escrituras. Pedro no se arrepintió por su pecado. Pedro no se arrepintió por la negación. ¿Saben por qué yo creo que se arrepintió Pedro? Yo creo que Pedro se arrepintió cuando recordó las palabras del Señor. Porque él sabía lo que había hecho. La primera vez, una mentira a una niña, a una criada. Cuando el pasaje en el griego nombra a esta criada, ¿sabe qué palabra utiliza? Una palabra que se lee ouperete. Eso, ¿sabe lo que significa? Alguien sin importancia, alguien que no tiene rango, alguien que no tiene mucho valor, alguien que es muy simple. Pedro empezó mintiendo a alguien sin importancia. Pedro empezó mintiendo a alguien sin valor. Muchas veces nuestra caída, la caída del cristiano, empieza así, de una manera imperceptible. Hay algunos que no se dan cuenta que se están cayendo. Y empieza así. Pero la segunda mentira de Pedro dice que Pedro negó ante muchos, porque muchos dice que fueron los que estaban ahí. Y le dijo a muchos, este también es uno de ellos. Y la tercera, se complicó la situación de Pedro, porque él empezó a jurar y a maldecir. Realmente él ahí sí tocó fondo. Realmente ahí él empezó a hacer algo que no era lógico, que no era normal, que no era nada espiritual. Porque que una persona buena niegue a unos malos, y no está mal. Pero que una persona pecadora niegue a alguien que es santo, eso sí que no es normal, eso sí que no es natural, y eso sí que no es para nada espiritual, eso no es lógico. Y eso, hasta ahí tuvo que llegar Pedro. Pero ¿saben qué? Yo creo que ese no era
el verdadero Pedro. Yo creo que ese no era el verdadero Pedro. Yo creo que el verdadero Pedro era el que se arrepintió cuando se acordó las palabras de su Señor. Yo creo que el verdadero Pedro es aquel que cuando escuchó que el gallo cantó por segunda vez, lloró amargamente. Pedro no se arrepintió por todas las mentiras que dijo. Yo creo que Pedro se arrepintió porque vio al Señor. En el pasaje de Lucas dice, en ese momento cuando canta el gallo, en el pasaje de Lucas, hace una descripción tan particular y dice, el Señor Jesús volteó y vio a los ojos de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan la alabanza o la adoración que dice, una mirada de fe puede salvar al pecador? Esa mirada del Señor, la que le dio esperanzas a Pedro y dijo, ¿qué he hecho? Lloró amargamente. Pedro se arrepintió. Nosotros no nos arrepentimos por las cosas malas que hacemos. No, nosotros nos arrepentimos realmente de corazón cuando hay una palabra de Dios que golpea nuestro corazón. Hay algunos incrédulos que dicen, le remuerde la conciencia. Por eso está así. No, al que le remordió la conciencia fue a Judas, pero él no se arrepintió, él solamente tuvo remordimiento. Y en su remordimiento dice que Judas fue a devolver las 30 monedas. Pero Pedro lloró amargamente y volvió a sus redes. Pedro dijo, no me queda nada, lo eché a perder. Todo lo bueno que venía haciendo se cayó. Pero Pedro no sabía que con él había un propósito. Pedro se había olvidado de lo que había hablado con su Señor. Pedro se había olvidado. A él le faltó valor. Le faltó valor, pero lo que a Pedro no le faltó era fe. ¿Y por qué yo sé que a Pedro le faltó valor? Y sí, porque él negó al Señor. Y porque yo sé que a Pedro no le faltó fe. Porque el Señor le dijo, Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Pero le dijo algo más. Y cuando vuelva, confirma a tus hermanos. Y todas las profecías que el Señor le dijo a Pedro, todas se cumplieron. Esta también se iba a cumplir. Entonces yo sé que a Pedro le faltó valor. Yo sé que Pedro quizás fue cobarde. Yo sé que quizás Pedro tomó una mala decisión. Yo sé que quizás Pedro por un momento estuvo en el lugar equivocado. Yo sé que quizás Pedro se resistió a salir de ese lugar incorrecto. Pero lo que yo sé es que a Pedro no le faltó fe, porque el mismo Dios hecho carne oró para que la fe de él no falle. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo ahora me propongo cambiar, yo ahora voy a cambiar. Y hacen su mejor esfuerzo, pero después de un pequeño tiempo o de un mediano plazo, vuelven a tropezar y vuelven a caer. Y se desalientan y al poco tiempo vuelven a intentar de nuevo. Y quizás vuelven a caer. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Porque lo quieren hacer a su manera. Porque lo quieren hacer con el esfuerzo del hombre. Y esto no es a la manera del hombre, esto no es con el esfuerzo del hombre, esto no es porque uno se proponga. El cambio es algo complejo. El proceso de transformación de una persona no es solamente algo humano, es algo en el que necesariamente tiene que intervenir Dios. Es un proceso humano, pero también una intervención divina.
El hombre es responsable, pero también tiene que haber el accionar del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo accione, necesariamente tiene que haber palabra de Dios en el corazón de la persona. Cuando Pedro se arrepiente es porque se acordó las palabras que el Señor le había dicho. Había palabra de Dios en su corazón. Esa mirada del Señor no fue a los ojos de Pedro, sino que fue tan profundo que llegó hasta el corazón de Pedro. Por eso es que él se arrepintió. Por eso es que él lloró amargamente. Por eso otra vez Pedro tuvo su nueva oportunidad. Quizás muchos de nosotros negamos al Señor. Quizás negamos una vez de una manera, quizás negamos 2 veces, quizás negamos 3 veces y quizás negamos más veces que la que negó Pedro. Pero si realmente quiere que haya cambio en su vida, es necesario estudiar las Escrituras. Es necesario que haya palabra de Dios en nuestro corazón. Es necesario que nos saturemos de la palabra para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida. No sucede porque nosotros nos proponemos, no sucede porque nosotros decidimos. El verdadero Pedro era el que se arrepintió. El verdadero Pedro era el que lloró amargamente. Sabe que nosotros tenemos que saber, y con esto vamos a ir cerrando. Si hay alguno de nuestra congregación que está escuchando, sabe que en el primer cerrando no es que terminamos, sino que faltan 2 más. Tenemos que saber por qué sucedió esto. Esto no fue algo casual, esto es algo que el Señor dijo. ¿Y qué es lo que pasó acá? Pedro no tomó en serio la palabra del Señor. Pedro desechó las advertencias del Señor. ¿Y por qué hay cristianos que tropiezan? ¿Por qué hay cristianos que se equivocan? ¿Por qué hay cristianos que niegan al Señor? Porque quizás desoyen la voz de su líder, desoyen la voz del responsable espiritual, desoyen la voz de su pastor, desoyen la voz de su apóstol, desoyen la voz de su guía espiritual. Pedro desoyó, no tomó en serio las del Señor. Y ese fue el principio de la caída. No tomar en cuenta lo que el Señor dice que va a pasar, ese es el principio del fracaso. Hay gente que va a la iglesia, se entusiasma, que escucha la palabra, que se emociona con la palabra, pero no la pone por obra. ¿Qué dice las Escrituras? Que los hijos de Dios no son los oidores de la palabra, que son los hacedores de la palabra. ¿Y por qué algunos no ponen en práctica la palabra? Y porque todavía son carnales todavía. ¿Y qué es lo que dice la Biblia de los carnales? La Biblia dice que los carnales no pueden entender la palabra de Dios porque para ellos no es locura, para ellos es locura. La Biblia dice que los espirituales son los que pueden discernir la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a llegar a ese nivel espiritual si no es primero por la obediencia y por el temor a Dios? Cuando soy obediente a la persona que Dios puso para enseñarme, para ministrarme, ahí yo estoy demostrando temor a Dios. No cuando estoy cuestionando, no cuando yo tengo mi manera de ver las cosas. No cuando yo tomo la decisión a mi manera, porque parece que este es el momento apropiado. El Señor no siempre dice que no. Algunas veces dice, todavía no es el tiempo, tenés que esperar. Y hay veces que el pastor, el líder, le dice, no, espera. Y dice, no, si yo lo puedo hacer ahora, yo lo voy a hacer ahora.
Y a veces es como que se involucran en problemas, entran en situaciones complejas que después les es difícil salir, o se encuentran con sorpresas. ¿Por qué? Por desoír. Pedro hizo eso, desoyó la palabra del Señor. ¿Qué más hizo Pedro? Pero oró poco. ¿Y cómo es que Pedro oró poco? Estaban en el huerto de Getsemaní antes de que el Señor sea llevado prisionero, antes que el Señor sea arrestado. Dice que el Señor les dijo: vengan y velen conmigo. Y dice que el Señor, piedra, unos 50, 60 metros, se retiró el Señor, pero cuando vino dice que lo encontró durmiendo. Cuando él tenía que estar orando, él se quedó dormido. Cuando él tenía que estar intercediendo, él le dio lugar al cansancio. Pero no es que Pedro no era sensible al momento que estaba pasando el Señor. Sí que era sensible. Pero lo que Pedro no pudo hacer en ese momento es, no pudo discernir el momento espiritual en el que estaba viviendo. Pedro no pudo discernir los peligros del mundo espiritual. Por eso es que él oró. ¿De qué no ora? Porque no puede discernir lo que pasa en el mundo espiritual. Porque hay un Dios tan grande, tan misericordioso, que cubre. Y no oran porque, no, está todo bien. Y después son sorprendidos porque quieren tomar decisiones para las cuales todavía no están preparados. O quieren ir a lugares donde todavía no han sido capacitados para estar. Pedro oró poco. No se fortaleció espiritualmente. No buscó la guía del Señor en ese momento. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedro omitió todo eso. ¿Y qué es lo que más omitió Pedro? ¿Qué es otra cosa que no hizo Pedro? Pedro se creyó autosuficiente. El Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro pensó que porque llevaba 3 años y 6 meses caminando con el Señor, que él ya podía enfrentar a Satanás solo. El apóstol Pablo después nos escribe en las Escrituras, en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 10, dice: el que crea estar seguro, tenga cuidado de no caer. Porque Pablo sabía que la falsa seguridad de la autosuficiencia es un peligro. Si crees estar seguro, tenés cuidado de no caer. Si crees estar seguro, es donde más te tenés que cuidar. Porque el Señor en tu debilidad te va a fortalecer. Pero en tus fortalezas te va a probar. Y te va a probar a veces, ¿para qué? Para procesarte, para que te hagas humilde. Entonces, cuando uno se cree autosuficiente, vienen las pruebas. El Señor, ¿qué es lo que le dijo? Orad para que no entréis en tentación. Esta palabra tentación en el griego es perasmo. Y perasmo significa tanto tentación como prueba. El Señor le dijo: orá, porque cuando entres en la prueba tenés que estar para tomar la decisión correcta. Orá, porque cuando venga la prueba tenés que estar fortalecido de una manera tal que no importa lo que se venga, sino que tenés que estar al lado de tu Señor y no negarlo. No importa lo que tus ojos vean, no importa lo que las personas digan, no importa lo que la realidad te quiera mostrar, tenés que estar al lado de tu Señor y no negarlo, porque esa es tu única seguridad.
Fíjese que si nos acordamos de Pedro caminando sobre las aguas, él llevaba 1 año y 6 meses. ¿Y qué es lo que dijo? Manda que yo vaya a ti. Yo quiero estar en tu presencia. Para los otros 11, la seguridad estaba dentro de la barca. Pero para Pedro, la seguridad estaba al lado de su Señor. ¿Y ahora qué pasó? Pedro se creía autosuficiente. El Hijo de Dios no se tiene que creer autosuficiente. Tiene que saber que su seguridad está solamente al lado de su Señor. Que su seguridad en las Escrituras, que su seguridad son las promesas del Señor. El cristiano no solamente tiene que ser obediente, el cristiano tiene que ser humilde. Y eso es lo que nos cuesta, eso es lo que nos cuesta. Porque a medida que vamos estudiando las Escrituras, que vamos entendiendo las Escrituras, que vamos viendo las promesas, que vamos viendo milagros que el Señor hace, también nosotros vamos creciendo en fe. Pero eso no quiere decir que tenemos que considerarnos autosuficientes. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es un adversario para enfrentar a Satanás sin la compañía del Señor. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses? Todo lo puedo. ¿En dónde? En Cristo que me fortalece. ¿Y qué es lo que decía el apóstol Juan en el libro en el capítulo 15? Cuando el Señor Jesús habló, dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Ahora fíjese lo que dijo el apóstol Pablo después de casi 30 años de ministerio. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo cuando él escribía a los romanos en el capítulo 7? Miserable de mí, ¿quién podrá libertarme de este cuerpo de muerte? Fíjese si la tenía clara. Fíjese. Y no era cualquiera, también era el apóstol Pablo. Él sabía que estaba prisionero en un cuerpo con una naturaleza caída. No se sentía autosuficiente. Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad hoy de aprender muchas cosas, o varias cosas. Y quizás vamos a tener la oportunidad de seguir aprendiendo más cosas cuando más veces podamos leer este pasaje. Cuando más veces podamos meditar este pasaje, porque esto no es que termina acá, esto es solamente una parte de la revelación. Esto es una parte de lo que el Señor le habló a alguien y ese alguien está compartiendo con varios, con muchos. Pero solo este conocimiento de lo que es el discipulado, cuál es el proceso que el discípulo tiene que atravesar y superar para convertirse en pero nunca tenemos que olvidarnos lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. ¿Qué tiene que ver este pasaje con la negación de Pedro? Es que nosotros negamos al Señor. Y el mismo Señor que pudo restaurar a Pedro es el mismo Señor que nos va a restaurar a nosotros. Pero es el Señor el que restaura la vida. No somos nosotros por hacer algunos cambios, por cambiar algunos hábitos. Bueno, dejo de fumar y empiezo a cantar corito. Bueno, dejo de ir, no sé, a jugar a las cartas y me empiezo a congregar en una iglesia. No es por cambio de hábitos, es por cambio de corazón. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Y si el apóstol Pablo dijo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos, ese Señor que restauró a Pedro, ese Señor que levantó a ese negador y lo hizo el apóstol. El apóstol que caminaba por la calle, la gente sacaba a los enfermos a la vereda y dice que la sombra de Pedro sanaba. Ese apóstol que cuando sucedió el Pentecostés, él
sin micrófono. Él habló durante 5 minutos y 3.000 personas se convirtieron al Señor. Ese apóstol que le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo más que todo esto. Ese Señor es el mismo. Ese Señor es por los siglos de los siglos. Y es a ese Señor al que tenemos que mirar cuando nos equivocamos, cuando tropezamos, cuando caemos, cuando defraudamos, cuando hacemos cosas que no solamente nos hacen negar a nosotros como cristianos, que a veces nos hace de la congregación y a veces nos hace difamar el Evangelio de Jesucristo. Es a ese Señor que tenemos que ir humildemente y decirle: Señor, nuevamente acá estoy. Sé que te he negado, sé que no he estado contigo cuando dije que iba a estar. Sé que te prometí ir a la cárcel y morir contigo y después te he negado. Pero aquí vuelvo, Señor. No puedo hacer nada por ti, Señor, pero quiero hacer algo por mí. Reconocer mi debilidad. Porque yo quiero que en mi debilidad tú te fortalezcas. Señor, he visto cuántas veces he intentado cambiar y no lo pude hacer. Por un tiempo quizás he aguantado, pero después volvió a aflorar en mí esa debilidad, esa falencia que por tanto tiempo quise vencer y que siempre me ha vencido. Señor, ahora me di cuenta que separado de ti nada puedo hacer, pero me di cuenta, como dice en el libro de Romanos, que junto a ti voy a ser más que vencedor. Señor, yo te doy gracias esta noche por esta palabra que tú permitiste que compartamos. Quizás esta palabra es solamente el principio de algo glorioso que tú quieres hacer en las vidas. Quizás, Señor, hay muchos Pedros que hemos compartido este mensaje o que hemos escuchado este mensaje, y quizás muchos hemos estado llorando amargamente porque no hemos propuesto algo, hemos prometido algo y no hemos cumplido. Quizás algunos prometieron: Señor, de madrugada voy a orar. Quizás algunos prometieron: Señor, voy a salir a evangelizar. Quizás algunos prometieron: Señor, no voy a faltar más al culto. Quizás otros prometieron: Señor, prometo cambiar mi vida en la familia. Señor, prometo cambiar mi vida espiritual. Señor, prometo comprometerme más con el ministerio. Y quizás de una manera u otra hemos negado al Señor. Nos hemos negado a nosotros mismos, hemos negado a la congregación. Quizás todos los Pedros que hoy pudieron escuchar esta palabra, yo quiero que se queden con un solo concepto: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así como cuando terminé el mensaje anterior que dije, la misma mano que tomó la mano de Pedro cuando se hundía y lo levantó y lo puso seguro en la barca, esa misma mano es la que te va a tomar. Hoy quiero terminar este mensaje con este pasaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y Él es el único que nos puede restaurar. Él es el único que le puede dar sentido a nuestra vida. Él es el único que puede traer esperanza. Él es el único que puede abrir las puertas cerradas. Él es el único que puede cambiar el corazón de piedra en corazón de carne. Él es el único que puede bautizar en Espíritu Santo. Él es el único nombre dado a los hombres. Yo te doy gracias, Señor. Oro en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo para que esta palabra pueda quedar no en nuestra mente, sino en nuestro corazón, Señor, y que pueda servir de aliento para los Pedros que hemos negado, a los Pedros que hemos tropezado, los Pedros que hemos prometido y que no hemos cumplido. Que veamos la luz de esperanza, que podamos ver la luz del Evangelio de Jesucristo, que es imagen de Dios, para que haya chance en nuestra vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Alabamos, adoramos al Señor en esta noche maravillosa. Pelea por mí.
protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi padre yo soy. Él me amó primero, tomó mi Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Amén, con toda la bendición a vos que estás del otro lado escuchándonos, quizás por primera vez, quizás hoy es tu día que decidiste poner la radio, decidiste conectarte a esta transmisión en el nombre poderoso de Jesús, así que te pedimos a vos que estás del otro lado que hoy es tu día para recibir a Cristo en tu corazón. Te pedimos que cierres tus ojos en este minutito que nos queda, que puedas repetir con cada uno de nosotros esta oración y que puedas recibir a nuestro Señor, a nuestro Salvador en tu vida. Así que oramos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos arrepentimos, Señor, de todo pecado, papá. Reconocemos, Señor, que hemos pecado delante de ti, que somos pecadores. Pero en este día, Señor, nos arrepentimos de cada uno de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú limpies nuestra vida, nuestro corazón, con tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús te aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador personal en nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida con tu preciosa sangre.
Padre, me declaro sano, me declaro libre en tu nombre. Me declaro hijo de Dios a partir de este día, Señor. Y sé que tú obrarás en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo. Por donde me mueva, por donde camine, Señor, sé que las buenas noticias me alcanzarán. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que con toda la bendición, nos volvemos a reencontrar el día lunes con toda la bendición. Así que te dejo ya un saludo muy especial desde todo Loma de Zamora, de la familia pastoral del pastor Miguel Acevedo. Un saludo para todos los oyentes, para todos los que están conectados en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Y seguimos adelante, orando, creyendo al Señor. Seguimos aferrados a las promesas porque es tiempo de gloria y tiempo poderoso para nuestras vidas. Así que nos volvemos a reencontrar el día lunes con toda la bendición. Chau, chau.